hermanos, que Dios me los bendiga en este día, listos para escuchar el mensaje de Dios. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, rogando a nuestro Padre Dios que sea un mensaje que nos motive a estar preparados, a estar firmes, confiando en el único quien podemos confiar en esta situación que estamos viviendo y en las que vendrán todavía. Así que prepárese, esté atento y anote si es necesario los pasajes que hemos de tomar en cuenta en esta hora. Le ruego a mi Padre que estén todos bien, como lo he estado haciendo todos los días, orando por ustedes, mis hermanos varones, hermanas, jóvenes, adolescentes y niños, por los hermanos y hermanas que estén delicados de salud, también estamos en oración. Así que, hermanos, no bajemos la guardia, sigamos perseverando, sigamos orando, que es lo que nos fortalece en estos tiempos. Vamos a compartir, hermanos, voy a compartir con ustedes el mensaje textualmente, hermanos, tal como viene en su palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 12. Salmos, capítulo 12. Posteriormente, hermanos, voy a retomar también otro pasaje, como sería en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Y de ahí vamos a terminar con uno más, un versículo más en el libro de Números. Ok. Dice la lectura del 1 al 8, la primera parte del versículo 8. Escuchen bien o lean conmigo si quieren allí. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Repito los dos versículos 7 y 8, la primera parte del 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Padre, suplico y ruego que este mensaje, Padre, nos ayude a reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en usted. Tu palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Esa es tu promesa a aquellos que confiamos. Así que este mensaje ayude a algún hermano o hermana que se encuentre en una situación crítica, o con miedo, o con flaqueza. Ayúdale, Señor, y que este mensaje aliente su vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, Iglesia Oreb, familia, y todo aquel amigo o amiga conocido que algún hermano a veces escucho que se lo comparten a algún familiar, alguna amistad. Qué bueno, hermanos, eso es bueno, honrar a Dios para que Dios nos honre también a nosotros. Me da alegría cuando escucho hermanos y hermanas que dicen: hermano, yo le compartí a una amiga el mensaje tal, y eso qué bueno, hermano, me da mucho gusto que este mensaje se comparta. Ok, les dije, hermanos, que es un tema textualmente, ¿verdad? Tal como lo leímos, así lo vamos a ir considerando, y de veras, hermanos, ruego a mi Padre que usted tome muy en cuenta este mensaje. Yo basé este tema
no tengas temor de las malas noticias. Allí en el versículo 7, no tengas temor de las malas noticias, porque le dice al hombre y a la mujer, a ti y a mí, no tendrá temor de malas noticias, porque comienza diciendo en el versículo 1, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová. ¿Sí? El hombre o la mujer que teme a Jehová. Aquí, hermano, el temor de Jehová se relaciona con la obediencia. El temor de Jehová se relaciona con la obediencia a los mandamientos de Dios que producen, eso es lo que debe usted comprender, entender, aplicar. ¿Qué produce el temor a los mandamientos de Dios? Produce libertad, libertad de todos los otros temores. Cuando yo leí este pasaje, que es el que quería yo compartir el jueves, que no se pudo, no sé por qué razón, pero que hoy, hermanos, lo comparto en este domingo para que sea de bendición para su vida. No tengas temor de las malas noticias, pero el hombre o la mujer bienaventurado dice que tema a Dios, y dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí está el secreto de la seguridad, ahí está el secreto de la confianza, de dormir tranquilos, que a pesar de que haya cualquier problema que haya familiar, de enfermedad o esto que estamos viviendo, cuando nosotros, hermanos, somos bienaventurados y que tenemos temor de Dios, y que decía yo aquí, que el temor de Jehová se relaciona con la obediencia a los mandamientos de Dios, y estos producen libertad. Y donde hay libertad, hermanos, hay paz. Y donde hay libertad, hermanos, hay seguridad, hay confianza, hay descanso. No así cuando no hay ese temor de Dios, porque muchos creen en Dios, pero no obedecen los mandamientos y viven con temores, viven con miedo, tienen miedo a la muerte, y es razonable, más si no hay seguridad. Pero los que ya conocen la verdad y andan en la verdad no deben tener miedo a la muerte. Yo he dicho, hermanos, últimamente que la muerte es una bendición. Y algunos dirían, ¿verdad? Ese señor está mal, está loco. Ay, hermano, ¿por qué se atreve a decir que la muerte? Sí, hermanos, la muerte es una bendición. Pero cuando no hay ese temor a Dios, entonces sí, viene a ser una mala noticia. ¿Se imaginan que usted se enferma o se accidentó y que le dicen, no, nada más le dan 24 horas para vivir? Pues es una mala noticia, no es una buena noticia, sin duda alguna. Ya ve que cuando hay una noticia, algo que te vienen a decir, dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Y siempre decimos, pues la mala, para que luego recibamos la buena. Pero la Biblia dice aquí, hermanos, que no tengamos temor a las malas noticias. Y las noticias que nosotros conocemos de la palabra de Dios, hermanos, es que vienen días muy difíciles, muy duros. Si con esta pandemia, hermanos, la gente anda con miedo, más en estos últimos días, ¿verdad? He oído de que ya nadie quiere salir, muchos se están resguardando. Hace como 15 días varias tiendas cerraron, los Oxxos cerraron y otras tiendas más, hermanos, y pues algunos se preocupan, ahora ¿dónde voy a ponerle saldo a mi celular? ¿O dónde voy a comprar esto o aquello? Y se atemorizan, y entonces, hermanos, pues hay miedo. Pero déjeme decirle lo que dice aquí, hermano, déjeme leerle tal como Dios lo dijo al salmista: bienaventurado el hombre. Bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente feliz. Un hombre bienaventurado, dichoso, doblemente feliz es el que tiene paz. Y como mencionaba yo aquí, hermano, que los mandamientos de Dios producen libertad. Aquel que lo acata, aquel que lo obedece. Es como el que tiene un vehículo, ¿verdad? Y anda con sus papeles en regla. No tiene temor. Si ve un tránsito ahí, ¿cuál es el problema? ¿Sí?
Pero si ve un tránsito allí y no tiene su licencia o no tiene su tarjetón o algo por el estilo, de segurito que si lo ve desde antes va a buscar una desviación porque tiene temor de que lo vayan a parar y lo vayan a infraccionar. O si tú no vas y pagas la luz a tiempo, el recibo del agua, entonces sí ten temor porque te lo van a venir a cortar. Entonces, pero quien vive al día, quien vive como debe vivir, hermanos, y aquí Dios nos dice a nosotros, a los que creemos en Dios, que somos bienaventurados, hombres y mujeres, que tememos a Dios. No un miedo de terror, un miedo de que Dios está con una vara o un bastón y si tantito te descuidas o cometes un pequeño error, te va a dar un varazo, ¿verdad? No ese tipo de temor, hermano. Que viva siempre cabizbajo, con miedo. Como ahorita tenemos miedo para salir, para que no nos vayamos a contagiar. No ese tipo de miedo es el que Dios dice aquí. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. ¿Quién es ese hombre que teme a Dios? Aquel o aquella que guarda los mandamientos. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cosa que muchos están fallando. Cosa, hermanos, que muchos no tienen tiempo para leer la Biblia ni orar. Y déjame decirte con todo el respeto, hermano, hermana, amigo, que si tú no oras, si tú no leas, es mentira que temes a Dios o que amas a Dios. No es cierto, porque el que ama a Dios lo demuestra con acciones, con hechos. Entonces, dice, y en sus mandamientos se deleita. Tú te esfuerzas, tú buscas la manera, hermano, de cómo tener ese encuentro con Dios diariamente, de cómo oír la voz de Dios, y vas a sus mandamientos, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Qué hermoso es, hermanos, cuando leemos la Biblia y cómo nos fortalece el Señor, reafirmando nuestra fe, motivándonos, diciendo que nos espera. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera, dice. Sigue diciendo, su descendencia será poderosa en la tierra. Este es un hombre, esta es una mujer bendecida, protegida, confiando en Dios. La generación de los rectos, dice, será bendita. ¿Sí escuchó? Si nosotros somos hermanos, hermanas, hombres, mujeres, jóvenes, que somos temerosos de Dios y que guardamos sus mandamientos, o sea, leemos y que lo aplicamos, y cada vez que tú lees la Biblia, voluntariamente, sin que estén tras de ti constantemente tu papá o tu mamá o tu esposa o tu esposo, sino que tú vas voluntariamente, que estás esperando cualquier momento de oportunidad para agarrar la Biblia y leer, y sabes que es Dios quien te va a estar hablando. A veces yo, hermano, he dicho, y algunos decimos, que platicar con una persona adulta es un deleite, es algo hermoso, porque de sus experiencias aprendemos muchas cosas. De un hombre o una mujer de 90, de 100 años, imagínense cuántos consejos buenos podríamos recibir de un hombre o una mujer como de esta edad. Bueno, si vamos a la palabra de Dios, hermanos, debe ser algo que anhelemos, que deseemos, y al hacerlo, al leer, debemos de sentir gozo, alegría, tristeza, pasión, hermano, por estar leyendo las Escrituras. Entonces ese hombre, esa mujer que teme a Dios y que en sus mandamientos, que la palabra de Dios dice que viene a ser se deleita en gran manera. Que lo disfrutes, hermano, que no sea como cualquier libro, que no leas o ores mecánicamente, sino que disfrutes, y que cuando hables con Dios también disfrutes de su presencia. Qué hermoso cantamos, mi Dios es real, pero en realidad es real para tu vida. Lo sientes, lo vives, lo disfrutas, lo amas de verdad. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Para quién? Para el que teme, para el que guarda sus mandamientos, para que el que obedece.
bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dios va a estar respaldándote, cuidándote, protegiéndote de la gente injusta, malvada y perversa. No importa la crisis, no importa la enfermedad, la promesa de Dios es que si tú eres bienaventurado y tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, tal como lo dice este versículo 1, hermanos, de ahí se da una lista que dice que esa descendencia de ese hombre, de esa mujer, dice que será poderosa en la tierra, que su generación, dice, la generación de los rectos será bendita, de los que andamos caminando en el camino, en los mandamientos de Dios. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahí está escrito. Y sigue diciendo, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. La luz de Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es, hermano. Qué bonito lo decimos, hasta nos lo prendemos de memoria, pero es realmente lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Que en todas tus decisiones, hermanos, que tú tomas, ahí está primeramente Dios, porque la palabra de Dios dice que busques primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá como bendición. Y así lo dice, resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente este hombre, esta mujer, es misericordioso y es justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. El buen hombre, la mujer, la buena mujer, el que teme a Dios, es clemente, es misericordioso, es justo. Dice el 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, no toma decisiones a la ligera. 6, por lo cual no resbalará jamás. Por lo cual no resbalará jamás. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra, hermano. Tú debes creerlo. Y entonces se va a hacer realidad, se hace realidad cuando tú y yo somos hombres y mujeres temerosos y que guardamos sus mandamientos y que lo practicamos, que lo vivimos. Entonces viene a ser lo que dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Ahora, hermanos, donde me apoyé para ponerle el tema, ¿verdad? O el título, no tendrá temor ese hombre, esa mujer, dice, no tendrá temor de las malas noticias. Esto que se oyó allá por enero, febrero y que llegó en marzo, se oía de lejos, que en China, que allá en Taiwán, que allá en aquellos países lejanos, y nosotros aquí felices. Aquí pensábamos que quizás nunca iba a llegar, pues mala noticia, llegó y está matando a mucha gente. Pero ¿qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue? ¿Qué nos espera? ¿Qué sigue? ¿Te has puesto a pensar? Esto pensábamos que unos 2, 3 meses y ya no, va a seguir. Esto ya se quedó. Esta enfermedad ya se quedó, hermanos, y va a seguir. Pero ¿qué sigue? Ahora, ¿qué otra enfermedad va a venir? Hoy me sorprendió, hermanos, un trueno, no sé de dónde salió, pero fuerte. Y sale mi esposa y me dice, ¿está lloviendo? Pues no, porque tenía ahí un cobertor, ¿verdad? Secándose, que lavó y no, ya salí yo y me pongo a espiar dónde están las nubes esas negras, ¿verdad? Donde haya salido este trueno, no sé, pero se oyó fuerte. No sé si alguno lo oyó, ¿verdad? Pero de donde yo vivo o se alcanzó a ir cerca de su casa, pero se oyó. ¿De dónde salió? No sé. Busqué ahora sí que por los 4 lados y no veía yo unas nubecitas chiquitas allí, ¿verdad? Pero no se veía como si hubiesen salido de ellas un trueno tan fuerte como el que se oyó. ¿Qué sigue? Bueno, la Biblia nos habla de cosas grandes que van a suceder, pero por eso el mensaje, no tengas temor de malas noticias, porque lo que viene, hermanos, no son malas noticias, son acontecimientos, son profecías que se tienen que cumplir al pie de la letra. No tengas temor de malas noticias, dice, su corazón está firme
confiando en Jehová. Entonces, a pesar de todo eso, que lo que estamos viviendo, lo que va a venir y lo que todavía aún más va a venir, hermanos, no temas. Eso quiere decir que Cristo viene por ti muy pronto. Aleluya. Cristo viene muy pronto por nosotros. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Vuelvo a repetirles, hermanos, no tengan miedo a la muerte. No tengan miedo a la muerte, porque eso quiere decir que Cristo viene pronto. Y si este acontecimiento está pegando muy duro a mucha gente, cristianos, me habló mi hermano, un hermanito Francisco, ustedes saben quién es, y con dolor en su corazón me decía: pastor, se murió mi primer pastor que me habló y me habló de Cristo. Y pues él le pegó, ¿verdad? Porque pues el pastor estaba bien y de repente, hermanos, le cayó esta enfermedad y se murió. ¿Qué pasó? Yo no sé. Pero lo cierto es que ese siervo de Dios pues ya está con Dios, pero de la noche a la mañana, hermanos, esta enfermedad es real. No se confíen y no piensen que va a pasar pronto. Esto se va a quedar. Y si usted no se aplica, si no es un hombre temeroso de Dios y guarda sus mandamientos, corre el peligro de que pueda contagiarse, porque no está protegido por Dios, porque no está amparado por Dios. Porque si usted es un hermano, una hermana, un joven que no ha tomado con seriedad las cosas de Dios, aténgase a las consecuencias. Porque yo te puedo decir aquí: no temas, y tú vas a decir: pero yo no tengo miedo. Pero si tú no estás guardando los mandamientos de Dios, si no eres un hombre o una mujer que teme a Dios, entonces sí teme por lo que te pueda pasar. Y en sus mandamientos se deleita, porque aquel que se deleita en sus mandamientos, es lo que ya decía, el temor de Jehová se relaciona con la obediencia a los mandamientos de Dios, que producen libertad de todos los otros temores. Que va a venir la guerra, que va a haber hambruna, que va a haber persecución, hermanos, eso ya se acerca también. Yo no sé si nosotros lo vamos a vivir. Yo tengo un libro que se llama La Última Llamada, y en ella pone el escritor varias imágenes donde va a haber persecución, como hubo un tiempo atrás. Se va a volver a repetir esta historia, pero más severa, más dura. He visto imágenes, hermanos, cómo aserraban, cómo en aquel tiempo el clero y otras instituciones religiosas o sectas, ¿verdad?, cómo mataban a los cristianos, a las mujeres embarazadas, le sacaban el niño y se lo tiraban a los perros, a los hombres crucificados al revés, les cortaban la cabeza con un serrucho, y cosas terribles que se vivió en el tiempo de la Edad Media, hermanos. Pero bueno, vienen cosas todavía peores. Pero yo creo que Cristo primeramente viene por su iglesia. No tenga temor, dice, no tendrá temor de las malas noticias. Aunque esta noticia, hermano, no es agradable, pero va a pasar porque está escrito. Porque su palabra lo dice. Y quiero retomar este pasaje, hermanos, para ir aterrizando sobre este tema. No tengas temor de las malas noticias. Esas noticias para nosotros son advertencias. Ya está dicho, ya está escrito, ya Dios nos los dijo que va a pasar. Y aquí Pedro nos lo recuerda, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Voy a ir leyéndolo y dice así. Y diciendo, versículo 4, 3, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo del 4 en adelante. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Algunos creen que no va a pasar nada, que esto no va a acontecer, pero aquí la Biblia lo dice claramente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también, ¿qué cosa? La tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de aquel tiempo, dice, pereció, o sea, la gente, la población, pereció anegado en agua. Murieron en el tiempo de Noé, ¿se acuerdan? Y si usted no sabe, amigo, amiga, vaya a la Biblia. Sí, vaya a la Biblia, allá en Génesis, y ahí va a encontrar este acontecimiento.
Aquella población de aquel tiempo murió anegado en agua, por el agua, ahogados, todos, menos Noé y su familia. Pero fíjense lo que dice aquí Pedro, hermanos, revelado por el Espíritu Santo. Pero los cielos, ¿sí? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Lo voy a ir leyendo así, remarcándolo, hermanos. Por la misma palabra guardada para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los impíos, de los pecadores. El juicio se va a repetir, hermanos, pero ya no por agua, sino por toda aquella gente perversa y rebelde y terca que no quiere entender cuánto Dios le ama y quiere salvarlos y quiere justificarlo delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice que ese tiempo, dice, de la perdición de los hombres, de las mujeres impías. Esta no es una buena noticia. Es una noticia terrible, hermanos, que va a pasar sobre aquellos que no entienden, aquellos que no quieren, aquellos que rechazan. Y sigue diciendo más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con usted y para conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo lo he recalcado, hermano, no se refieren exclusivamente a los impíos o los pecadores, sino a la iglesia que se dice que anda en la verdad, que teme a Dios, que ama a Dios, pero que no es así, que vive una vida fría, apática, indiferente. Dios nos está dando oportunidad a que nos arrepintamos, hermanos, porque Dios quiere salvarnos y viene muy pronto, sino que procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, fíjense bien, serán deshechos. Y los elementos, dice, ardiendo serán deshechos. O sea, todo lo que usted puede contemplar, todo va a ser deshecho, dice. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. 11. Y aquí viene la reprensión, hermano, aquí viene la advertencia, aquí viene la exhortación de parte de nuestro Dios a través del apóstol Pedro. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hermanos, hermanas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor nos está pidiendo a través de su palabra que vivamos una vida recta, justa, temerosa a nuestro Dios, haciendo el bien, llenando nuestra lámpara con aceite. Yo le decía a mi Dios ayer o hoy, decía: Señor, llena mi lámpara cada día más de aceite. Cuando yo hablo de esto es: Señor, ayúdame a ser un hombre de oración, un hombre de lectura, un hombre que haga tu voluntad, ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano, un buen pastor. Eso es llenar la lámpara, haciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. Eso es llenar las lámparas, hermanos. Porque si usted no tiene llena su lámpara, le pasará como esas vírgenes insensatas, imprudentes, rebeldes, tercas, testarudos, hermanos, que somos a veces, porque pensamos que con lo poquito que recibimos de la palabra de Dios, con los jueves y los domingos, ya es suficiente. Oh, amado hermano, qué mala noticia es si usted no está leyendo, no está orando, no es un hombre, no es una mujer que ora diariamente, lee diariamente, orar sin cesar, escudriñar las Escrituras. Así que, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuremos, hermanos, con diligencia. ¿Qué es diligencia? Perseverar, ser constantes, ser hallados. ¿Por quién? Por Él. Porque Él va a venir para enjuiciarnos, hermanos, para pedirnos cuenta de nuestras acciones. Y si tú eres un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, que obedeces al Padre, entonces procura con diligencia, Él mismo dice, presentarte a Dios aprobada como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque dice ahí que seremos hallados por Él sin mancha. Lo repito, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. O sea, es una noticia que vienen muchos otros acontecimientos, pero no tengamos miedo, porque ya está escrito. El Señor dice, vengo. Los elementos yo creo que no vamos a experimentar eso, hermanos, pero vamos a ver algunas cosas tremendas, yo creo, mientras estamos aquí. Dice, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el Señor, sin mancha, irreprensibles, en paz. Ahora quiero terminar con este versículo allá en, ¿cómo se llama el tema? No tengas temor de las malas noticias, según acabamos de leer en el Salmo 112. Pero miren lo que dice aquí en Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. Hermanos, esto que yo les estoy predicando es palabra de Dios. Número 23, versículo 19. Dice ahí la palabra, si usted lo tiene, léalo allá conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, ya lo dijo, ya está escrito. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Así que de nada sirve si tú oras, Señor, que no haya guerra, Señor, que se acabe esta pandemia, Señor, que ya no vengan más problemas, que ya no vengan más tormentos, que ya no haya más castigo. Déjame decirle que van a venir, porque está escrito. Porque el hombre es perverso y malvado, pero Dios le ama, porque Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores. El sano no necesita de médico, sino el enfermo. Y el hombre está enfermo y la mujer está enferma de pecado, de maldad, de lesbianismo, de prostitución, de infidelidad, de borrachera, de drogadicción y de tantas cosas malvadas. Hoy hasta vendemos a nuestros enfermos. Tú di que está enfermo de COVID, te voy a dar 20,000, 30,000, 50,000 pesos, aunque no sea así. Hasta ese grado llega la maldad del ser humano. Por eso, hermano, todo este castigo que viene no debe de alarmarte, no debes tener temor. Por eso dice que es bienaventurado el hombre que teme a Dios. No tengas temor de las malas noticias, aunque estas noticias, hermano, no son agradables, pero son juicios de Dios. Pero el que confía en Dios no le pasará nada, tal como lo dice el Salmo 91, versículo 10, versículo 11, versículo 15. Y todo el capítulo es grande, ¿verdad? Pero yo resalto esos. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Lo que está aquí escrito se va a cumplir. Se está cumpliendo ante nuestros ojos. Se está cumpliendo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Claro que sí lo hará. Él sabe, Él conoce el futuro. Él conoce todo lo que está pasando y lo que viene. Él lo sabe ya. ¿Habló y no lo ejecutará? Claro que sí. Por eso, hermano, hermana, te invito en el nombre del Señor que le pidas perdón a Dios, que te pongas a cuenta con Él, hermana, hermano, joven. Pídele perdón a Dios y obedece sus mandamientos. El hombre dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos.
¿Qué es eso? Hacer lo que aquí dice, obedecer a papá Dios en lo que dice aquí en su palabra. Si tú haces lo que Él dice, entonces considérate libre, considérate que vas a ser protegido, resguardado por Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que no habita, no, el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo dice Él. Caerán a tu lado miles, 10,000, pero a ti no llegará, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Dios. Aparte dice que Él nos manda a sus ángeles para que nos cuiden. Él lo dice. Créelo. Así que no tengas temor de las malas noticias. Esto que está pasando, hermano, no es bueno. Ha enfermado, ha matado a mucha gente, familiares, seres queridos, hermanos en Cristo. Pero no tengas temor, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a guardar, pero obedece su mandamiento, refúgiate en Él. De lo contrario, atente a las consecuencias, atente a las consecuencias. Vamos a orar, hermanos. Si usted siente que está fallando, que está en temor, dígale: Señor, perdóname, porque no he aprendido a confiar en tu palabra. Ahí dices claramente que no tenga miedo. Así lo dice el versículo, hermano, 7. No tengas temor de las malas noticias, porque Dios te va a cuidar, porque Dios te va a guardar. Así que, hermanos, ¿qué nos espera? No sé, pero no te preocupes. Confía en Jehová. Prepárate, como aquellas mujeres que estaban bien preparadas, aquellas mujeres prudentes, llevaban suficiente aceite, suficiente palabra de Dios. Mujeres y hombres, ¿verdad? Tenemos que ser así también. Pero si somos insensatos, imprudentes, entonces atengámonos a las consecuencias. Dios no quiere que pases problemas, Dios no quiere que sufras, y si lo sufres, un propósito tendrá Dios para tu vida sin duda alguna. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Permite que este mensaje motive a mis hermanos a confiar total y plenamente en ti. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que guarda los mandamientos y se deleita en ella o en ellos. Tú dices que no tengamos temor, Padre, de las malas noticias. Estas noticias, Padre, vendrán aún otras, pero vamos a descansar, vamos a esperar en ti. Creo que habrá persecución, creo que vendrán amenazas, Padre, pero Dios, que eso no nos intimide, sino que estemos bien fortalecidos en ti, orando todos los días, leyendo la Biblia, y cuando tengamos tiempo de reunirnos, que lo hagamos, Señor, sin ningún temor, porque tú nos respaldas con tus promesas, con tu palabra, porque tú no eres un hijo, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dices y así se hará. Así que Dios, gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a mis amigos y amigas, a mis familiares y todo aquel que escuche este mensaje y que se refugie en ti, que busquen a Jesús como su Salvador y su Señor, y se arrepientan y entreguen sus vidas al Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendición para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.